Arturo, vamos a analizar un poco lo ocurrido el fin de semana porque en estos momentos se está desarrollando la conferencia mañanera y yo espero que algunas de las preguntas nos ayuden a entender cómo ocurrió esto del repentino regreso de Rubén Rocha Moya. Ahí estamos viendo a la presidenta en tiempo real hablando, respondiendo preguntas. No está, como estamos al aire al mismo tiempo, después tendré la información, pero yo espero que haya preguntas periodísticas y respuestas a esas preguntas periodísticas que nos ayuden a entender cómo fue que Rubén Rocha, después de 112 días en la gubernatura del estado, pues regresa repentinamente y luego dura 33 horas y vuelve a pedir licencia. ¿Cómo ocurre todo esto? ¿Cómo entender lo que sucedió? Pues vamos a intentarlo de la mano del doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM, que nuevamente nos acompaña en el programa. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, siempre un gusto agradecerte tus amables invitaciones y aquí listo para lo que me quieras comentar. Bueno, pues la primera pregunta sería esa. ¿Cómo entender lo sucedido? Yo confieso que yo todavía tengo muchos huecos de información que no alcanzo. Digo, tengo, por supuesto, muchas hipótesis, estimado Arturo, pero creo que falta mucha información dura para entender lo sucedido. ¿Tú cómo la ves? Tienes toda la razón y yo creo que debíamos empezar a manejar, pero desde la información que se va soltando desde Washington. Es decir, hay que entender un poquito esta doctrina Don Rowe, que es la que ha ido llevando de la mano este proceso en contra del exgobernador de Sinaloa. Me explico. Para Donald Trump es muy importante que el continente americano esté libre de los cárteles a los cuales ha definido ya como entes terroristas. Ese es un primer elemento que es muy importante. Segundo, porque al cártel Jalisco con Nueva Generación, así como al cártel de Sinaloa, también al cártel de Juárez, ya también los han definido bajo esas características. El siguiente elemento es que a razón de la detención de una serie de elementos vinculados a estos cárteles, el nombre del exgobernador y de otros entes políticos mexicanos han sido señalados e identificados. Incluso hay que considerar que también ya bajo esas consideraciones se hicieron una serie de señalamientos y incluso de imputaciones, con lo cual fue lo que obligó al exgobernador o gobernador en la calidad en la que se encuentre para su renuncia. Yo creo que ahí viene el otro punto que me quiero explicar y voy a hacerlo de esta manera. Uh-huh. Cuando el gobernador regresa, prácticamente el Departamento de Estado emite una serie de señalamientos diciendo que no se va a permitir que ninguna persona política de ninguna índole, de ningún país, vinculado al crimen organizado, sigue estando en tales tipo de funciones, vaya, la de gobernar. Y eso se una a lo que dijo en su momento también el director de la DEA, señalando, no dando nombres, pero diciendo otra vez, no puede haber gobernantes vinculados de manera directa con el crimen organizado. Uh-huh. Y si nos echamos un poco para atrás, la reunión que tiene Harfuch en Buenos Aires, así es, esta magna reunión que promueve la DEA. Ahí él hace también un señalamiento al director a lo bien que se está trabajando por parte del, aquí atención, el gobierno de Claudio Sheinbaum a través del secretario Harfuch. Es decir, como que está definiendo, y lo comentábamos la semana pasada, es decir, hay un bando que es bueno, es un bando que está trabajando, colaborando como debe de ser de manera institucional, uh-huh, de manera bilateral, para abatir este gran problema que tenemos. Ahora, del narcotráfico. Ayúdame en ese punto, ayúdame a entender dos cosas. Primero, que la presidenta haya dicho que tuvo que pedir la opinión de su gabinete de seguridad para saber si valía la pena estar en esa reunión en Buenos Aires, convocada por la DEA. Y segundo, cuando le preguntan sobre este elogio que tú estás mencionando, la presidenta no dice, bueno, pues ahí está, es una muestra de que estamos haciendo bien el trabajo. Dice lo contrario, dice, bueno, es que es una muestra de la hipocresía de la DEA. Palabras más, palabras menos, estoy interpretando, no son textuales. Ayúdame a entender esos dos puntos, estimado Arturo. Con todo gusto. Yo creo que esta situación de este tipo de gobierno donde tiene que hablar en dos canales, en donde tiene que hablar hacia
la colaboración hacia los Estados Unidos, donde les tiene que decir que en efecto quiere colaborar, que se tienen que llevar a cabo este tipo de trabajos, pero por el otro lado tiene que manejarse en el término del discurso hacia la cuarta T y hacia los adeptos de la cuarta T, hacia los fieles de la cuarta T. Y es un discurso que a lo mejor aquí en México lo podemos entender, pero es un discurso que a lo mejor en Washington algunos no lo van a querer entender o incluso que lo pueden considerar hasta contradictorio. Y ese es el gran problema que estamos metidos por un lado. El otro elemento es que cuando ella le pide su razonamiento al gabinete de seguridad, es obvio que el gabinete de seguridad le va a decir, pues por supuesto que tiene que participar. Yo creo que aquí viene un poco el análisis de ella en términos políticos, ya no de la seguridad nacional per se a través de combatir al crimen organizado, sino las implicaciones políticas en materia de seguridad interna, ¿sí? Vaya la expresión, de lo que puede tener de impacto con los otros grupos políticos al interior de Morena. Sí. Es decir, ahorita es como una lucha entre rudos y técnicos. Uh-huh. Y entonces el gran problema es que se han enredado en el tipo de discurso y ahora el asunto es cómo desenredarlo cuando hay un asunto muy importante que debe de ser el asunto. Este personaje va a ser entregado a la justicia de los Estados Unidos porque prácticamente lo están requiriendo. Y ese es el problema en el cual está metido ahorita la administración. Sobre todo porque asume el mando a finales de la semana y un poco más de 30 y tantas horas, dice, pues, ¿qué creen? Ya me voy, sí. ¿No? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Bueno, Arturo, aquí tengo que hacer una pausa obligada. Regresamos enseguida para seguir platicando, si eres tan amable. Claro que sí, con todo gusto. Volvemos en... Arturo, pues nuevamente te voy a pedir que nos ayudes a entender porque en algún tiempo de la economía, de la política mexicana, no hace mucho tiempo, primero, Rocha Moya no hubiera regresado a la gubernatura. Y segundo, ya se tendría el nombre de la persona que ocuparía el cargo de gobernador, no habría este tema de sesiones pospuestas, de indefiniciones, todo sería pues muy mecánico y tajante. ¿Qué es lo que está pasando, Arturo? ¿Cómo interpretas lo que está pasando? Bien lo dices, en el mejor estilo del priismo, incluso del panismo, del presidencialismo, ante una falla, un error, por más sutil que pudiera haber sido del gobernador, este hubiera sido cesado inmediatamente y ya se tenía en menos de 2 horas el sucesor, fuera miembro del gabinete, fuera un diputado, quien fuese, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita creo que es lo que te comentaba y hemos venido analizando con tiempo atrás, es un partido que está hecho de clanes, un partido que está hecho a manera de un caudillo. Y entonces ahorita el gran problema es cómo calmar los ánimos del expresidente, porque seguramente no está contento con lo que está pasando, no está contento con una de las piezas claves de su estructura gubernamental que él designó y además fue un hombre fundamental también en el hecho de la reestructuración financiera de Morena. Entonces, esto precisamente es un golpe en su línea de flotación de su liderazgo, de su capacidad de concentración del poder a través de Morena. Entonces, lo que hoy estamos viendo es precisamente ese tipo de cabildeos de cómo controlar las furias de este tipo de personaje y de los radicales de Morena. Y eso sí, y yo lo puedo decir así, sin ambigüedad, eso es grave para el estado de estabilidad del país, porque eso nos habla de que entonces no hay un régimen político asentado debidamente, sino lo que tenemos es un grupo clánico que está gobernando el país y que eso complica, porque ante este tipo de situaciones, ahora yo me quiero referir no solamente a la mirada hacia cómo nos ven otras naciones en términos de nuestra democracia, sino de las inversiones y de las capacidades económicas del país. Justo en estos días estamos viendo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio o lo que quede de este. En medio de esto se encuentran también las negociaciones con Canadá que quedaron rotas
con los Estados Unidos y un México que queda también endeble en la misma. Es decir, por un lado tenemos el choque brutal de lo que es esta condición del narcotráfico, de cómo controlarlo, el choque ahora político por el asunto del exgobernador de Sinaloa, pero también la condición en cómo queda México en el Sí. mercado internacional y el mercado comercial. Por último, Arturo, la última vez que un presidente gobernó detrás de escena, digamos, terminado su sexenio, bueno, su periodo presidencial, pues fue hace más de 90 años. Estoy hablando de Plutarco Elías Calles. Y bueno, pues Plutarco Elías Calles pudo seguir gobernando a través de Pascual Ortiz Rubio, que renunció a la presidencia de la República por las presiones de los callistas, luego Abelardo L. Rodríguez y luego el principio de Lázaro Cárdenas, hasta que Lázaro Cárdenas en junio de 1935 pues hizo un cambio total en su gabinete y sacó a todos los callistas del gabinete. ¿Tú crees que estaremos en una situación semejante y que llegaremos a ver un desenlace así? Yo espero que no, porque en ese momento todavía las instituciones eran débiles. Hoy, como quiera, México ha ido forjando diversas instituciones que le permiten, digamos, funcionar más allá del liderazgo político, pero también las instituciones se van desgastando. También las instituciones se pueden debilitar y esta situación como la que estamos viviendo, eso debilita las instituciones, debilita la credibilidad política interna del país y también la credibilidad política externa. Yo quiero pensar que no, pero de lo que platicamos de la semana pasada a hoy, el escenario geopolítico interno del país cambió diametralmente. Entonces, ¿esas situaciones se pueden presentar? Por supuesto que sí, porque los ánimos parece que están muy caldeados y había que ver todas las expresiones que hemos oído y visto este fin de semana de los distintos liderazgos al interior de Morena, unos a favor y otros en contra y otros incluso hasta deslindándose. Digamos que las instituciones funcionan, tienen que seguir funcionando por el bien del país y tienen que trascender más allá de este tipo de situaciones. Yo espero que no, pero pareciera que estamos a un tris de que pudiera pasar algo como lo que bien refieres. Bueno, pues a mí me cuesta, ya con eso termino, me cuesta pensar que Rubén Rocha Moya, por sus pistolas, como se dice, ¿no? Por su pura voluntad, haya decidido, voy a regresar a la gubernatura. Tienen que haber sucedido muchas otras cosas. No tengo modo de decir qué, estimado Arturo, pero me cuesta trabajo pensar que esta versión de que él solito decidió que iba a regresar a la gubernatura sea real. En 30 segundos, ¿tú cómo la ves? Yo creo que no. Siempre hubo una mano que apoyó y esa mano viene desde el sureste del país. Ese es innegable. Esa mano fue, regresas porque quiero que regreses. Y ahí están las implicaciones de lo que sucedió con ese toma de decisiones, en donde van más allá del bien del Estado, van por el bien personal. Arturo Ponce Urquiza, te agradezco como siempre que nos acompañes en el programa. No, siempre agradecido contigo, estimado Pascal, que tengan muy buen día. Gracias.